5 años desde su última pelea y más de 6 años y medio desde su último triunfo es el tiempo que habrá pasado cuando Conor McGregor se suba al octágono a enfrentarse a Max Holloway. Y yo creo que aún con toda esa para, el irlandés puede ganar. Y acá les voy a explicar por qué. Hay que empezar, obviamente, hablando de lo obvio, valga la redundancia. Y es que McGregor no es favorito y no es favorito con razón. En sus últimas 3 peleas ha tenido 2 derrotas, aquellas 2 derrotas contra Dustin Poirier, incluyendo la última imagen que hemos visto del irlandés en la UFC tirado en el octágono con la pierna rota y gritándole al árbitro y al doctor. Y a Poirier y su esposa. Definitivamente una imagen paupérrima. Pero yo creo que hay un par de intangibles que no se están considerando y que van a tener mucho que ver con el análisis que yo les voy a dar a continuación. El primero es el peso. Si bien McGregor en las 155 libras hace varias peleas que no ha dejado la mejor imagen, en las 170 libras yo creo que la historia es otra. De hecho tiene récord positivo. Ha peleado 3 veces, tiene 2 triunfos y una derrota. Esa derrota fue el primer enfrentamiento contra Nate Diaz, pero luego ganó la revancha y luego le ganó a Cowboy Cerrone en el 2020, que es de hecho el último triunfo del irlandés. McGregor está peleando esta vez contra Holloway en las 170 libras, un peso que él conoce y que Max no. Y otro punto importante es la salida de la UFC de la USADA, y con esto no me refiero necesariamente a que McGregor se va a estar dopando, sino que de todas maneras puede haber tenido una preparación a lo largo de los años que le puede haber favorecido para llegar a este evento mejor preparado de lo que nosotros creemos. ¿Y a qué me refiero? Ya es harto reportado y de hecho hay un artículo muy interesante en el New York Times donde explican que una de las variables fundamentales para que Dana White quisiera que la UFC se separe de la agencia USADA fue cómo trataron el caso de McGregor. Dije, ¿a qué me refiero? Como saben, la USADA es la agencia antidopaje a la cual la UFC se afilió, por así decirlo, para poder controlar el doping en los peleadores. Sin embargo, para el caso de McGregor, según este reporte del New York Times, la UFC esperaba que tengan un poquito más de flexibilidad, pero no la tuvieron. Y de hecho el irlandés, entre 5 o 6 oportunidades, no envió una muestra que se había comprometido. Por eso es que esta organización puso tantas trabas para un potencial de McGregor. Y mucho se dice que aquella lesión del dedo meñique que se dijo en la pelea contra Michael Chandler, mejor dicho que se dio como explicación para que no se llevase a cabo esta pelea, en realidad fue simplemente una excusa para no comprometer a McGregor en el tema de la USADA. Y ahora la UFC ya no depende de esta agencia, sino que tiene un propio contrato en el cual los protocolos no son tan abiertos. Entonces yo sé que hay muchísimos analistas como Rashad Evans, creo que Chris Weidman, el mismo Bredo Kamoto, que han dicho que McGregor es el peleador más testeado por la organización, en los últimos 6 meses al menos, y probablemente sea cierto, pero nosotros no tenemos el alcance de qué tipo de test se ha hecho, porque eso es una información que ya no está abierta. Pero lo más relevante es que el mismo McGregor, en una reciente declaración, dijo que él no sabe exactamente qué tomó, simplemente recibió lo que él consideró o lo que le dijeron que era lo mejor para recuperarse de la lesión de su pierna. Y su manager tampoco nunca ha confirmado ni negado si es que McGregor en algún momento consumió sustancias que eran ilegales según los estándares de la USADA. Con esto digo que McGregor va a ir pues pimpeado a la pelea con Holloway a lo Víctor Belfort. No, pero sí es importante reconocer que si McGregor ha estado por un tiempo importante recibiendo algún tipo de medicación, obviamente para recuperarse de la pierna, va a tener un efecto secundario que es inmedible, es imposible de analizar en este momento, pero puede ser que esto nos lleve a ver a un McGregor que esté en mejores condiciones físicas de lo cual nosotros estamos esperando a la hora que hemos visto que va a pelear contra Max Holloway. Que de hecho mi primera reacción, para ser sincero, fue decir, Holloway lo va a matar. Pero ya reflexionando un poco en estas cosas, digo, bueno, quizás puede ser un poco más interesante. Y ahora vamos a cómo yo veo a Max Holloway. Pero antes recuerda, si estás viendo este video, suscríbete y déjame un like. Y ahora sí, el hawaiano es una historia completamente diferente a la de McGregor. Viene con años de actividad sin ningún tipo de interrupción. De hecho, si no me equivoco, en la última década, Holloway ha peleado al menos una vez al año y en varias oportunidades ha peleado 2 veces al año, incluso creo que un par de años hasta 3. O sea, viene con ritmo perfecto. Y sí, su última pelea fue una derrota y una derrota bastante dominante ante Charles Oliveira, pero Charles Oliveira es un grappler. No, McGregor no va a entrar al grappling con Holloway. Y la imagen anterior que tenemos de hawaiano es aquel knockout brutal contra el actual campeón de las 155 libras, Justin Gaethje, en probablemente el highlight de la historia de la UFC y definitivamente el highlight de la UFC 300. Entonces Holloway llega con muchísimo ritmo, llega habiendo hecho ya una carrera impresionante,
una leyenda de las 145 libras, contendiente de las 155, pero, como les decía al inicio del video, llega a pelear en las 170 libras. Acá creo que quiero tomar de ejemplo a Poatan Pereira. Poatan ya se sabía que era un light heavyweight gigantesco, por eso cuando fue a peso pesado, pues la mayoría de nosotros asumíamos que le iba a ir razonablemente bien. Pero ya en la noche de la pelea vimos a un Poatan lento, falto de timing y sí mucho tuvo que ver Gan y la velocidad sobre todo de ese jab. Pero creo que también Poatan se sorprendió de cómo se sentía en el peso de pelea. ¿Y a qué me refiero? Poatan seguramente era muy pesado, seguramente entrenaba, seguramente ya le era familiar tener ese peso. No sé si necesariamente el estado físico en el que se presentó. Pero estar en nivel de competencia es diferente. Y creo que ahí Poatan no calculó el efecto del peso y del rival que tenía enfrente. Y a Holloway yo creo que le puede pasar algo similar. Yo sé que Max él mismo ha declarado que él camina entre las 190 y las 200 libras, pero nuevamente, una cosa es lo que caminas, una cosa es lo que entrenas, una cosa es tu vida diaria y otra cosa es estar en la pelea ante un rival que está ahí pues para sacar del alma. Y yo creo que ahí puede haber un intangible, que otro más que va a ser difícil de medir, pero que creo que puede jugarle en contra a Max Holloway y a favor de McGregor, que él sí conoce cómo él opera en ese peso. De hecho, yo diría que en ese peso McGregor tiene más cardio. Ahora, Holloway obviamente va a seguir teniendo la ventaja en esta categoría, pero yo creo que mucho va a determinar ese primer round y cómo es que se ven los movimientos de Holloway. Poniendo esto de lado, o sea, imaginando ya técnica pura versus técnica pura, Holloway evidentemente es el más rápido, me refiero en movimientos y en combinaciones. Creo que va a cargar poder de knockout, como ya demostró en las 155 libras, probablemente en las 170 va a tener, que es algo a lo que McGregor no se ha enfrentado cuando aquella vez peleó con Holloway en las 145 libras. Y tiene un excelente movimiento de pies y creo que va a tener la capacidad de llevar a McGregor al piso si es que se lo propone. Por otro lado, el irlandés, ¿qué cosa es lo que trae? Difícil saber, pero definitivamente va a ser el que tiene el mayor poder de knockout entre los dos. Creo que es el más preciso también, si bien Holloway da combinaciones muy largas y creo que razonablemente precisas, no, razonablemente no, son muy precisas. Creo que el irlandés en toda su carrera se ha caracterizado por ser un sniper y sobre todo por tener mucho timing. Si McGregor tiene timing, yo creo que puede sorprender a Max Holloway, porque con todas las combinaciones que da Max, Holloway siempre es pegable y ya lo vimos en la pelea con Topuria. Topuria prácticamente estaba perdiendo la pelea ya entrando al tercer round. No, prácticamente no, estaba perdiendo la pelea entrando al tercer round. Ya se le veía muy cansado, pero encontró el momento y noqueó a Max. McGregor tiene el poder de Topuria, es difícil saber. Yo diría que no, pero definitivamente va a tener mucho poder y creo que en las 170 libras aún más. Y si McGregor encuentra esos momentos cuando Holloway tira las combinaciones y luego baja los brazos, creo que ahí puede lastimar a Hawaiiano. Ahora, justamente la variable importante es el timing. Holloway, yo creo que aún con el peso que carga encima, va a tener timing. McGregor, habrá que ver. Dependerá de cuánto entrenado. ¿Cuál sería mi predicción? Pues yo en este video he dicho que McGregor puede ganar. Y yo creo que McGregor puede ganar. Tiene las herramientas, hay estos intangibles, conoce el peso. Entonces creo que se le va a hacer un entorno dentro de todo muy familiar. Pero creo que el timing va a ser la clave importante. Y Holloway, aún si está más pesado, creo que él sí va a tener esa distancia, sí va a tener la velocidad. Y creo que va a cargar un poder que McGregor no está calculando. Y va a noquear al irlandés en el segundo round.